También se pueden alterar y pueden dejar de funcionar. Muy bien, entonces más o menos lo que hemos comentado, lo que está en la pizarra, no vamos a hacer mayor realce en este tema, sí tener algunos conceptos que ya debemos manejar. Ceros celulares, ¿no? Ya saben. Muy bien, hipertiroidismo, sí, es la clínica que va a resultar de un exceso en la estimulación de las hormonas tiroideas, y obviamente va a ser secundario a un aumento de la síntesis a través de lo que viene a ser la glándula tiroides. Tirotoxicosis es un aumento de las hormonas tiroideas circulantes independientes de su origen. Hipertiroxinemia erotiroidea es un aumento de la T4 total con T4 libre normal, mayormente se ve en los estados de embarazo o en la administración de muy bien. ¿Sí? Entonces nuevamente, sí, un aumento de la secreción de hormona tiroidea, aumento de la funcionabilidad de las células, secundaria a la excitación de estas. ¿Cuál es la epidemiología del hipertiroidismo? ¿Sí? Sí, fíjense que la epidemiología corresponde a un 0.7 a 1.8% en sitios donde está el consumo normal de yodo, y de 2 a 15% en los casos en los cuales hay una disminución del aporte de yodo. El hipertiroidismo subclínico, ¿qué significa? Significa que vamos a encontrar pacientes que tienen una TSH baja, pero con una T4 y una T3 libre normal, es decir, solamente hay una disminución en la hormona estimulante de la tiroides, pero las hormonas libres, las hormonas activas periféricas T4 y T3 mayormente están normales. El hipertiroidismo se produce más en mujeres que en varones, y fíjense que la edad media aproximadamente está entre los 20 a los 50 años. La primera etiología en frecuencia es la enfermedad de Graves, ¿sí? Que se da mucho en mujeres jóvenes. En segundo lugar está el bocio nodular, que mayormente se da en mujeres adultas. Mayormente está asociada a la raza blanca. Se ha visto que tiene una incidencia mayor en las personas que fuman, y fíjense ustedes que tiene una base inmunológica, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque puede estar asociado a otro tipo de patologías más. Hay diferentes clasificaciones de acuerdo a la clínica, de acuerdo a la etiología, pero también hay una clasificación que nos muestra la gente que es de acuerdo a la captación de yodo 131. ¿Sí? ¿Qué significa? Estos pacientes que tienen alta sospecha de lo que viene a ser un hipertiroidismo, se le da yodo 131, ¿no? Se le impregna con eso, y normalmente la glándula, obviamente como tiene que capturar yodo, va a tener una captación homogénea, ¿no? Se ven los dos lóbulos, algo del istmo, y se ve algo homogéneo. Pero fíjense ustedes qué es lo que pasa en un bocio multinodular. Bocio, ¿cómo definimos bocio? El crecimiento de la tiroides. Bocio es crecimiento de la tiroides, ¿no? ¿Y quién creen que puede estar asociado al bocio? Según la disertación de sus compañeros. ¿Quién puede hacer que la tiroides aumente y entre en un estado de bocio? Puede haber varias etiologías, pero sus compañeros mencionaron que una de las funciones de la TSH era un incremento de la célula folicular. La TSH puede generar un aumento de la tiroides, ¿sí? Entonces, bocio, ¿cómo definimos? El aumento de tamaño de la glándula tiroides, que puede ser homogénea, puede ser heterogénea, ¿sí? Entonces, para hacerlo más sencillo, lo vamos a poner con negrito nomás. Vamos a dibujar una tiroides mucho más pequeña, lo que debería ser, ¿no? Y el bocio obviamente es el agrandamiento, ¿sí? Entonces acá muchas veces nos indica que puede haber un bocio multinodular. ¿Qué significa? Que la sustancia de contraste va a ser captada por regiones que captan mucho más el contraste. Como son múltiples, se llama multinodular, ¿sí? Ese es un bocio multinodular.
También hay un nódulo frío, que significa que va a haber un nódulo, pero que no va a captar yodo. ¿Sí? Recuerden que el yodo va a ser la sustancia rojita, ¿no? 131. ¿Sí? Entonces puede haber casos en los que puede haber bocio o puede haber una zona de la tiroides que no capte el yodo 131. Y eso lo vamos a llamar nódulo frío. ¿Qué es lo bueno del nódulo frío? Que no es funcionante. ¿Sí? Es decir, que no capta yodo, por consiguiente, si tú le das mucho yodo o se le estimule mucho, ese nódulo frío no va a provocar exceso de hormonas tiroideas. Pero obviamente hay que observarlo porque no sabemos qué es lo que tiene. Fíjense en la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves, ¿qué detallan ustedes? Hay una hipercaptación, ¿no? Como ven ustedes, ya no es algo heterogéneo, sino es algo mucho más captador del yodo 131. ¿Y esto por qué creen que se deba? ¿Por qué creen que está captando más esa glándula, ese bocio del Graves? Muy bien, porque hay una sobreestimulación a través de anticuerpos de los receptores de TSH. Por consiguiente, son glándulas hiperfuncionantes. Por eso capta mucho más el yodo 131. El nódulo caliente es un solo nódulo que puede captar contraste y que sí puede generar algún tipo de alteración más adelante a nivel metabólico. Como nos menciona el cuadro que está en el libro, que ustedes lo van a leer para el examen, las cosas de hipertiroidismo con captación normal o de yodo, que hemos mencionado, y con captación baja de yodo. Acá lo que llama mucha atención es la tiroiditis aguda o la tiroiditis silente. Recuerden que tiroiditis, ¿qué significa? Inflamación de la tiroides. Sí, en este caso, de la tiroides. La clasificación, fíjense ustedes que en la enfermedad de Graves-Basedow la etiología es autoinmune. ¿Qué significa? Que va a haber anticuerpos que van a ir a actuar a nivel de los receptores de la TC. Están los receptores de la TC. Y ahí estos anticuerpos van a generar una destrucción y una alteración en la funcionalidad y los van a volver independientes. Es decir, que van a hacer de que la hormona comience a generar hormonas tiroideas en forma casi constante, porque ya estos receptores ya no responden a la estimulación, a la retroalimentación positiva o negativa, ya que son estimulados en forma constante. ¿Sí? Eso tiene una predisposición genética, factores de riesgo, el estrés, el tabaquismo, el sexo, habíamos dicho que se produce mucho más en mujeres y también algo de fármacos. ¿Sí? Muy bien. Las otras clasificaciones hablábamos del bocio multinodular, del adenoma tiroideo-tóxico, solamente un adenoma que puede ser hiperfuncionante. Recuerden ustedes, mientras capte el yodo, son nódulos que son funcionantes, ¿sí? Que puede ser uno solo y este único nódulo o adenoma puede hiperfuncionar y generar crisis tirotóxicas. O puede ser multinodular y en este caso hay varios nódulos que hiperfuncionan y obviamente estos pueden generar mayor captación de contraste y por consiguiente síntesis de hormonas y pueden generar cuadros de hipertiroidismo mucho más avanzados. ¿Sí? Recuerden que va a haber o están asociados estos crecimientos a una hiperplasia focal difusa, tesoras foliculares independientes de la TSH, que significa que van a poder sintetizar grandes cantidades de T4 y T3 independiente de la estimulación de TSH, es decir, que no requieren TSH para generar estos estímulos o esta hipersecreción hormonal. Mayormente son pacientes añosos, con zonas con déficit de yodo en la ingesta, ya se ve poco, pero todavía hay. Y recuerden ustedes que el aumento de la T3 y la T4 ya no va a tener esa retroalimentación que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Según la captación, la de una tirotropa, usamos de la TSH. Esto es importante. Recuerden ustedes que quién es el que comienza la liberación de la TSH, la tiroiberina. ¿De dónde? Del hipotálamo a la adenohipófisis. ¿Sí? Entonces, muchas alteraciones que también se pueden dar a nivel de lo que viene a ser el sistema nervioso central, el hipotálamo y la hipófisis también pueden generar hiperfunción o hiperestimulación de la TSH y eso también llevar a cuadros de hipertiroidismo. ¿Sí? La tiroiditis subaguda de Kervain o la tiroiditis silente, como ustedes ven, simplemente hay una inflamación generalizada de la
tiroides. ¿Acá hay captación o no hay captación de contraste? Ya no hay, ¿ven? No hay captación. ¿Por qué? Porque las tiroiditis, ¿qué es lo que generaron? Inflamación de las células, generaron que haya grandes secreciones por momentos de la T3 y la T4, pero ha llegado a que los pacientes puedan resolver de forma espontánea de acuerdo a que disminuye la inflamación, el mecanismo de las mismas. Antes se veía con mucho más frecuencia, ahora es mucho menos, ¿sí? El uso de la amiodarona. La amiodarona, como ustedes ya han llevado fármaco o están llamando fármaco, es un tratamiento antiarrítmico, ¿sí? Pero tiene mucha alteración con lo que se viene a ser las hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces se veía mucho que los pacientes con amiodarona en tratamientos prolongados generaban alteraciones de lo que viene a ser hipertiroidismo por una hiperestimulación a nivel de la glándula tiroidea. Pero también hay otros, como los inhibidores de la tirosina, sinasa, anticuerpos mononucleares, que se usa como el interferón alfa, etcétera, que también pueden provocar lo mismo. ¿Esto en qué contexto les pongo? De que siempre que usemos medicamentos que van a alterar la síntesis de yodo o de los elementos tiroideos, tenemos que tener precaución con el paciente. Muy bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Simplemente hay que recordar lo que habíamos hablado en lo que viene a ser fisiología. Sabemos que las hormonas tiroideas son estimulantes del metabolismo, que se puede dar en la mayoría de las células del organismo. Y entonces, por consiguiente, si aumenta el metabolismo de las células secundarias a la estimulación de T4 y T3, vamos a tener una gran sintomatología en la mayoría de los sistemas, ¿sí? ¿Qué les llama la atención? Este exostamo se ve mucho en la enfermedad de Graves-Base, ¿sí? Fíjense también que vamos a tener miocardiopatías, hipertensión arterial, como decían sus compañeras en la exposición previa. Las hormonas tiroideas van a estimular gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, hipertensión arterial, también iban a generar a nivel de las presinapsis mayor estimulación y lo que iba a llevar a los temblores. Entonces, fíjense ustedes, mayormente ¿qué es lo que presenta el paciente? Pérdida de peso. Y es entendible, ¿por qué? Porque el metabolismo está aumentado, ¿no? Entonces, obviamente, el metabolismo aumentado, las células comienzan a generar mayor metabolismo y el paciente comienza a bajar de peso. ¿Y cuál es la característica de los pacientes hipertiroideos que bajan de peso? Que comen más, ¿no? Como su metabolismo está aumentado, son pacientes que tienen polifagia. Y comen y comen y dicen, doctor, mi hijito está comiendo harto, pero no sube de peso, ¿no? Entonces, eso es una alerta para pensar en tiroides, ¿sí? Hiperactividad, son pacientes que están muy hiperactivos, son pacientes que están constantemente haciendo algo, son pacientes que nunca están quietos, que siempre están buscando algo que hacer y muchas veces hasta exageran sus conductas. Son pacientes bastante ansiosos. Ojos saltones en los casos de Graves-Baselov, cabello frágil y obviamente ¿por qué? Porque el crecimiento también hace de que sea tan largo, tan rápido que disminuye en su contextura. Temblores, como habíamos mencionado, bocio, en la mayoría de los casos. Recuerden que la TSH va a seguir estimulando el crecimiento de las células y esto va generando aumento de la glándula propiamente dicha. Taquicardia, sudor, calores. Recuerden que los pacientes hipertiroideos suelen tener intolerancia al calor, o sea, están en el calor y ellos están así, pues, ay, no me gusta el calor, yo prefiero el frío, no me gusta el calor, ¿por qué? Porque como su metabolismo es bastante acelerado, generan más calor, dispensan más calor, y si esos pacientes tú les pones en un ambiente caluroso, no lo toleran, ¿sí? Irritabilidad es una de las cosas que más tiene, ¿sí? Fíjense que de acuerdo a lo que viene a ser los diferentes sistemas, sistémicos, neuromusculares, cardiovasculares, pulmonares, gastrointestinales, también es un motivo de consulta bastante frecuente. ¿Qué te dicen? Doctor, voy al baño 3-4 veces al día. Y tú comienzas y dices, ¿pero cuántas veces comes? No, estoy comiendo constantemente, pero voy al baño. ¿No? Entonces, en esos casos ya comenzamos a sospechar. ¿Por qué va al baño? Porque su metabolismo intestinal está aumentado. Los ruidos hidroaéreos normalmente, ustedes que ya son unos capos en gastro, normalmente los ruidos hidroaéreos, ¿cuántos son por minuto? Son los espigas, ¿no es cierto? Y son 3 nomás. 3 a 5. No, 3 Los movimientos peristálticos en espiga, los más grandes, los que generan los movimientos, ¿cuántos son? ¿De acuerdo? ¿12 no son? ¿A 15? Muy bien.
¿2, 3 nomás? En el argentino. 12 a 15, ¿no? Pero estos pacientes te dicen, doctor, mi intestino se mueve constantemente, siento que mi estómago está todo el día, me está sonando el intestino. Y esos son los ruidos hidroides aumentados en intensidad. Y obviamente si el paciente come, metaboliza, y esos ruidos han incrementados, el versatismo es mayor y la evacuación es mayor. ¿Sí? Y te dicen, estoy comiendo constantemente. ¿Sí? A nivel de la piel y faneras, hiperhidrosis, recuerden ustedes que el metabolismo aumentado genera mayor calor y por consiguiente son pieles que suelen tener sudoración constante. ¿Sí? Oftalmológico, bueno, la diplopia que vamos a ver más adelante con lo que viene a ser de hidrosis. ¿Sí? Cardiovascular, una de las características son las palpitaciones. Recuerden que los pacientes con hipertiroidismo son flaquitos, ¿no? Los flaquitos por consiguiente sienten mucho más las palpitaciones. La frecuencia cardíaca en sí, les suele tocar un poquito más, ¿no? Especialmente cuando se ponen de cúbito lateral izquierdo, sienten justamente el choquecito de punta un poco más importante, ¿no? Y eso lo llevan muchas veces a arritmia. Tú dices, doctor, está con una arritmia, con una palpitación en sí, simplemente es la taquicardia que se nota mucho más en ellos, ¿sí? La enfermedad de Graves-Basedov, habíamos dicho que es una etiología netamente autoinmune. Hay una superestimulación de los receptores de TSH y esto hace de que se genere mayor secreción de T3 y de T4. Hay una triada que es la triada de Graves, que significa bocio. ¿Ven ustedes la tiroides cómo está crecida acá? Muy bien. Exoftalmos y mixedema pretibial. Esa es la triada de Graves-Basedov. ¿Sí? Aparte, obviamente, puede tener alteraciones a nivel de las uñas de Plumber, ¿sí? Tipo esmeriladas, en este lado de acropaquias o en palillos de tambor, que también hay que hacer diagnóstico diferencial con las enfermedades respiratorias intersticiales crónicas, ¿sí? Y fíjense que las alteraciones secundarias al depósito de mucopolisacáridos retrooculares que hacen que se exacerbe las órbitas y genere una apertura palpebral deficiente que no llega a la oclusión total, puede ir desde algo leve hasta la producción de la ceguera. ¿Por qué? Porque recuerden que este párpado ya no se va a cerrar, ya no va a ocluir, y una de las funciones principales del párpado es la lubricación de la parte de la córnea dentro de lo que viene a ser cada parpadeo, ¿sí? Entonces, a medida que haya un exoftalmos mucho más marcado, el párpado ya no lo va a cubrir, por consiguiente va a generar una irritación y la posibilidad de pérdida a nivel de ambos ojos, ¿no? Esta es la famosa maniobra de Pemberton, ¿cómo se llama en esto? En la cual el bocio va a generar una gran compresión extrínseca de todo lo que viene a ser el cuello, ¿sí? Entonces a este paciente le decimos, levante las manos, ¿qué es lo que cambia? La coloración, ¿no? Se vuelve pletórica, ¿eh? Y si usted lo mantiene un poquito más, la paciente no va a poder respirar porque hay compresión, fíjense, de todo ese bocio a nivel de las vías respiratorias, del cuello y lo que genera toda la sintomatología. Estas son las maniobras que nosotros tenemos que tener en cuenta. Recuerden que ustedes solamente tenemos a nivel endócrino dos glándulas que podemos trabajar, tiroides y gónadas masculinas. Entonces, tenemos que saber qué maniobras semiológicas vamos a ejecutar. La exploración física tiroidea se inicia con la visualización desde la parte anterior. Primero, miramos al paciente de frente en la zona cervical inferior. Si el tiroides es de tamaño normal, no lo veremos. Debemos solicitar al paciente que hiperextienda el cuello para ver mejor si existe un aumento de la glándula tiroidea. Y por último le pedimos que trague, porque la glándula tiroidea es la única estructura, excepto la tráquea, que se moviliza con la deglución. Las adenopatías y otras patologías cervicales no se mueven al tragar. Pasamos a la palpación del tiroides. Nos colocamos justo detrás de él y colocamos los dedos corazón sobre la horquilla external, de forma que los dedos índice quedan colocados sobre los lóbulos tiroideos. Movemos levemente los dedos hacia arriba y hacia abajo y hacemos tragar al paciente para comprobar que estamos palpando ambos lóbulos tiroideos y el istmo. Intentamos delimitar, si los hubiera, la presencia de nódulos tiroideos.
Asimismo, debemos describir la consistencia del tiroides, que será blanda y elástica, y si se moviliza bien. Por tanto, debemos sospechar malignidad si no se moviliza bien o si es de consistencia dura, firme o pétrea. Por último, debemos explorar el resto de estructuras cervicales, especialmente las cadenas ganglionares pre- y paratraqueales y laterocervicales, desde la parte supraclavicular hasta las glándulas maxilares. Esta maniobra se llama la maniobra de Kerber. Maniobra de laje bimanual para la palpación de la tiroides. Con el pulpejo del dedo gordo identificamos el cartílago tiroides y desplazamos la tráquea hacia un lado. Con la otra mano palpamos el lóbulo tiroide en búsqueda de nódulos o irregularidades. Esto se repite de ambos lados. Maniobra de Maniobra de Decker-Lane para la palpación bimanual de la tiroides. El examinador se coloca por detrás del paciente y con los pulpejos de los dedos identifica el cartílago tiroides y los dedos gordos en la nuca, lo que realiza la palpación bimanual de ambos lóbulos tiroides en búsqueda de nódulos. Por último, le pide al paciente que trague y comprueba la movilidad de la tiroides y de la tráquea. famosa maniobra de tres maniobras más que tienen que aprender. Maniobra de Crille para la palpación monomanual de la tiroides. El examinador se coloca por delante, identifica el cartílago tiroides, con el pulpejo del dedo gordo desplazamos la tráquea hacia un lado y palpamos con los otros dedos el lóbulo tiroide en búsqueda de nódulos o irregularidades. Esto se repite de ambos lados. Muy bien, ahora maniobra tenemos entonces el vallín, sí, y por si acaso viene el examen. Les escribo las maniobras. Ya estoy avanzando. Muy bien, entonces nuevamente, ¿sí? El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Ante una sospecha clínica, ¿sí? Tenemos que tener alta sospecha clínica de acuerdo a una buena anamnesis, ¿sí? Pacientes irritables, nerviosismos, pacientes temas del humor, debilidad muscular, baja de peso, dificultad para conciliar el sueño, son pacientes que tienen insomnio, intolerancia al calor, pacientes que tienen una sudoración aumentada, así no hagan ejercicios, temblor en las manos, palpitaciones, aumento de las palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, el bocio, ojos saltones en el caso de Graves, fatiga, pérdida de cabello, irregularidades en la menstruación, esto bastante en las damas, y deposiciones frecuentes a nivel gastrointestinal. Y entonces con nosotros tenemos esto, o el paciente nos viene a preguntar, no por todos, no, que nos puede preguntar por uno, dos o tres síntomas asociados a esto, tenemos que sospechar hipertiroidismo, ¿sí? El diagnóstico, recuerden que se basa en la clínica, ¿sí? Entonces nosotros sospechamos hipertiroidismo y ¿qué es lo que vamos a hacer? Dosaje de hormonas tiroideas, ¿sí? Hablamos de hipertiroidismo primario cuando la alteración netamente está a nivel de lo que viene a ser la glándula tiroides, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que vamos a encontrar? TSH suprimida o normal, es decir, que la tiroides es independiente a la estimulación de TSH, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que como hablamos de hipertiroidismo, lo habíamos dicho en lo que viene a ser la definición, es un aumento en la secreción de hormonas tiroideas que va a generar las clínicas, ¿sí? Estas hormonas tiroideas en un contexto fisiológico, cuando aumentan tendrían que suprimir a la TSH, pero como el problema es primario, es decir, se debe netamente a la glándula tiroides, esta glándula tiroides es independiente de la TSH, ¿sí? Igual siguen funcionando secretando. Entonces en el primario que vamos a tener TSH bajita y T4, T3 aumentado, ¿sí?
En el hipertiroidismo secundario, sabemos que secundario es cuando se da a nivel de lo que viene a ser hipotálamo, hipófisis. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que va a haber? Acá sí va a haber un aumento de la TSH. ¿Por qué? Porque recuerden que es la que va a estimular, y como la TSH está aumentada, obviamente va a estimular a la glándula tiroides y va a aumentar la secreción de T3 y T4. En el caso, como ya hemos mencionado al inicio, en un hipertiroidismo subclínico, ¿qué es lo que va a haber? TSH bajita, pero T4 y T3 normales. ¿Sí? Muy bien, pero como sabemos y como habíamos leído muchas veces, en la enfermedad de Graves la característica era que haya presencia de anticuerpos antitiroideos. ¿Cuáles vamos a pedir? Antitiroglobulina, antiperoxidasa, antirreceptor de la TSH, que es lo que más se ve en la enfermedad de Graves, y la tiroglobulina sérica. ¿Sí? Estos vamos a pedirlos de acuerdo a la etiología que nosotros estamos buscando, ¿sí? Para encontrar un diagnóstico etiológico. También podemos comenzar a darle captación tiroidea de yodo 131, ¿para qué? Para ver si es un bocio multinodular, un bocio difuso, una enfermedad de Graves que hipercapta más. También vamos a estar asociado a eso, ¿qué cosa? La posibilidad de hacer ecografía. Por ejemplo, acá te muestra la tiroides, acá está el istmo, y miren, un gran nódulo tiroideo, ¿no? Y obviamente este es hiperfuncionante, ¿sí? Cuando hacemos Doppler, fíjense ustedes que capta mucho más las señales, que significa que está muy vascularizado, por consiguiente es muy hiperfuncionante. También tenemos la posibilidad de hacer tomografías. Como son nódulos, mayormente están vascularizados. ¿Qué le tenemos que poner? Contraste, ¿no? Y vemos acá una hipercaptación a este nivel, ¿sí? Este blanquito que ustedes ven, ¿sí? Entonces, si no le pongo contraste, yo no voy a saber si capta o no capta. Entonces, siempre cuando se quiere ver lesiones vasculares o hiperfuncionantes, ponerle contraste. Podemos acabar en la resonancia, que también nos ayuda. Como ustedes ven, es una glándula muy fácil de evaluar desde el punto de vista imaginológico. Muy bien, ahora nos vamos al otro extremo, hipotiroidismo. ¿Cómo definimos? Como la disminución en la producción de la secreción de hormonas tiroideas. Por consiguiente, ¿cómo va a estar el metabolismo? Sí, disminuido. ¿Sí? Recuerden ustedes nuevamente, hipotálamo, hipófisis, secreción de T3 y de T4. ¿Sí? Vamos a hablar de hipotiroidismo primario, cuando la alteración netamente está a nivel de la glándula tiroides. Secundario a nivel hipofisiario y terciario a nivel hipotalámico. ¿Sí? Las características obviamente las vamos a ver en el transcurso de las siguientes diapositivas, qué es lo que vamos a encontrar en cada una de ellas. Antes, ¿qué es lo que se encontraba mucho? Era la deficiencia de yodo. Y obviamente, si no había yodo en la dieta, al paciente no le daban bien sal iodada, ¿qué es lo que pasaba? No había yoduro para generar las hormonas tiroides. Por consiguiente, los pacientes hacían hipotiroidismo congénito o hipotiroidismo por déficit de yodo. ¿Sí? Obviamente esto generaba un incremento en el crecimiento de la glándula, que la denominamos bocio. ¿Sí? Y obviamente puede estar asociado a medicamentos antitiroideos, yodo radioactivo y también a cirugías. Las causas, fíjense ustedes, ¿no? Primarias, obviamente todas aquellas alteraciones que van a generar trastorno netamente de la glándula tiroides, ¿sí? El que es más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto, que es también una entidad autoinmune, ¿sí? La tiroiditis atrófica, que también puede generar, y atrogenia, ¿sí? Por ejemplo, justo eso comentaba con sus pacientes con sus compañeros de práctica. Muchas veces usted va a venir un médico, un paciente, y le va a decir, ¿sabe qué, doctor? Yo antes era hipertiroidea, pero ahora soy hipotiroidea. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? No, me mandaron al Lima y en Lima me dieron yodo radioactivo porque tenía 2, 3 nódulos que hiperfuncionaban. Entonces esa paciente era hipertiroidea con bocio multinodular. Ahí tienes dos posibilidades. O haces que le impregnes de yodo y quemas la glándula, en pocas palabras, o haces tiroidectomía. Entonces muchos pacientes usan yodo radioactivo como tratamiento de hipertiroidismo. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente la glándula deja de funcionar. Y lo que era hipertiroidea ahora es hipotiroidea. ¿Por qué? Por el yodo. ¿Sí? Cuando no pueden hacer yodo radioactivo, a estos pacientes se les hace tiroidectomía. ¿Sí? Y
paciente que está sin tiroides simplemente ya no va a haber glándula que secrete, por consiguiente entran en hipotiroidismo. ¿Sí? También puede haber cánceres del cuello, linfomas, etcétera, que también tenga que verse la resección total o parcial de la glándula y llegar al paciente a hipotiroidismo. ¿Sí? Deficiencia de yodo, que ya no lo vemos mucho porque ya toda la sal que sale hacia la parte del comercio son sales yodadas. Entonces, el consumo de yodo está asegurado. Por consiguiente, ya no hay este caso. Muy bien, los secundarios: hipopituitarismo, déficit de la TSH, tratamiento a nivel del sistema nervioso central con quimio o radioterapia y enfermedades hipotalámicas, como habíamos visto en la clase de hipotalámico. Hipotiroidismo congénito significa que acá ya el niño crece con el déficit de las hormonas tiroideas. Hay una disgenesia en la glándula tiroidea en el 65% de los casos, asociado muchas veces a transgresiones congénitas, especialmente en la síntesis de hormona tiroidea, y también puede haber la presencia de anticuerpos contra la TSH. Y justo el caso clínico de sus compañeros de la primera rotación es un hipotiroidismo congénito que llegó hasta los ¿cuántos años tenía su paciente? 56 años. Llegó hasta los 56 años con un diagnóstico de hipotiroidismo congénito, ¿no? Era una pacientita que medía ¿cuánto? ¿1,10 m? ¿1,30 m? 1,30 m era una paciente bastante pequeñita. Por suerte han podido, ese es su caso clínico para el esto. Obviamente, si es congénito, ¿qué es lo que va a haber? Cansancio, debilidad, son niños que crecen muy lentamente, son pequeños para su edad, crecimiento según la talla del percentil del crecimiento del niño, son pacientes que van a generar caída del cabello, voz ronca y alteraciones menstruales, ¿no? Son niñas, especialmente las niñas, van a generar que haya una disminución en lo que viene a ser la parte reproductiva, no van a poder desarrollar, igual que los varones, las características masculinas. Signos: piel seca, cara, manos, pies hinchadas, ¿sí? Son niños que crecen muy pequeños, son niñitos que tienen el tránsito muy lento, son niños que evacúan cada 10, 15 días sus deposiciones, obviamente la macroglosia y todos los signos que genera el déficit de hormona tiroidea en la infancia. El autoinmunitario, como ustedes ven, ¿sí? La tiroiditis de Hashimoto, que es el clásico ejemplo, y la tiroiditis atrófica, son cuadros en los cuales se van a producir anticuerpos que van a ir a frenar a las células foliculares. Y obviamente, ¿qué van a generar acá? Destrucción, inflamación, la TSH va a seguir estimulando, y son pacientes que van a generar con el tiempo bóceo, ¿no? Se ve en las imágenes del costado, y obviamente esta alteración inmunológica va a hacer de que se pierda la posibilidad de que la glándula siga sintetizando hormonas tiroideas. Por consiguiente, los pacientes entran en hipotiroidismo. Nuevamente, la prevalencia es mucho más en mujeres que en varones, ¿sí? De 4 a 8 mujeres por un varón, 0.3 a 2%, mayormente se debe a enfermedades autoinmunes, y también se ve con más frecuencia en las zonas que tenían menos cantidad de yodo. ¿Sí? La tiroiditis de Hashimoto, recuerden ustedes, tiroiditis es la inflamación de la glándula mediada por anticuerpos que después van a ir destruyendo paulatinamente toda la glándula y van a dejar al paciente hipotiroideo. Esta entidad se llama tiroiditis de Hashimoto. ¿Sí? Eliminación de las glándulas tiroideas por tiroidectomía en los casos de cánceres o de nódulos o de otro tipo de alteraciones que requiere la resección total de la glándula. Terapias radioactivas como el yodo 131, les mencionaba en los pacientes con hipertiroidismo, fármacos que también se ve, y obviamente el déficit de yodo, que es mucho menos frecuente. ¿Sí? En el hipertiroidismo secundario y terciario, ¿qué es lo que va a haber? Una alteración en la liberación de tiroliberina, que va a hacer que haya una disminución de la estimulante de la tiroides, y obviamente si hay una disminución de la estimulante de la tiroides, va a haber una disminución de la T3 y la T4. Si fuera primaria, ¿cómo va a estar la T3 y la T4? Va a estar disminuida. ¿Sí? Al haber disminución, ¿cómo va a estar la TSH? Si la TSH está, si la hipófisis está normal, la TSH va a estar aumentada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que como el trastorno es tiroideo primario, ¿sí? Disminución de las hormonas libres, y la TSH va a decir, mira, las hormonas están poquitas, hay que estimular, ¿no? Va a estar aumentada. ¿Sí?
pero como no hay respuesta, va a seguir lo mismo. En cambio, en las secundarias y terciarias, la tiroliberina y la TSH van a estar disminuidas y también las hormonas periféricas. Causas, bueno, dependiendo de si es primaria, si es secundaria, ¿sí? Habíamos dicho cuál es la primera causa, la tiroiditis de Hashimoto, la de Bocio, la tiroiditis atrófica y todas las otras, ¿no? La sintomatología, todo lo contrario que habíamos visto en hipertiroidismo, ¿sí? Acá, recuerdan que el paciente hipertiroidea era hiperreactivo, era ansioso, irritable, y el hipotiroideo va a ser apático, indiferente, muchas veces va a tener tendencia a la depresión. El paciente hipertiroideo era hiperactivo, siempre estaba haciendo algo, siempre va a estar ahí teniendo algo que hacer. En cambio, el paciente hipotiroideo está cansado y somnoliento, le gusta dormir todo el día. ¿Sí? Menor concentración, fallos en la memoria y olvidos. Estos pacientes son bradicíclicos. ¿Qué significa? Tú le dices 2 más 2 y va a demorarte un tiempo en contestarte, ¿sí? Lo va a pensar, va a razonar, como sus neuronas no ejecutan rápido, pues va a darte la respuesta, pero va a tardar. Aumento de peso, obviamente, recuerden ustedes que el metabolismo está disminuido, por consiguiente los pacientes comienzan a generar mayor hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, aumento de peso, retención de líquido, etc. Al contrario del hipertiroideo, los pacientes hipo tienen estreñimiento. Hinchazón facial, que está asociado obviamente al aumento de peso, sequedad del cabello. Recuerden que los hipertiroideos, su cabello era frágil y se caía, ¿no? También los hipotiroideos, su sequedad también es llamativo en la piel, su piel también se resquebraja, pero son pacientes que tienen las uñas también necesidad de que se le quebranten a cada rato. Sensación e intolerancia al frío. Los hipotiroideos no toleran el frío, son pacientes que, como su metabolismo está lento, están abrigados con 1, 2, 3 casacas y no soportan estar en climas fríos. Trastornos menstruales, la oligomenorrea y la menorrea son características en ellos. Dolores y calambres musculares y la voz ronca también que se va asociando, ¿sí? Esto es una fase típica de pacientes con hipotiroidismo. Son pacientes que vienen con cansancio, astenia, calambrias, artralgias, caída del cabello, uñas frágiles, constipación, somnolencia, infertilidad. Cuando comenzamos a estudiar pacientes en edad fértil que no pueden tener hijos, siempre tenemos que descartar hipohipertiroidismo, ¿sí? Fases abogatada, palidez, piel fría, rugosa. Muchas veces también puede haber, cuando son hipotiroidismos muy severos, mixedema, ¿sí? Que son mucopolisacáridos que se van depositando, especialmente en las zonas pretibiales, etc. Como ustedes ven, las manifestaciones clínicas nos van a hacer sospechar el diagnóstico de hipotiroidismo, ¿sí? Siempre la clínica nos va a hacer sospechar. Por eso siempre tenemos que hacer una anamnesis bastante frecuente, porque astenia, cansancio, artralgias son síntomas inespecíficos que se pueden presentar en cualquier otra patología, pero si nosotros vamos sumando aparatos tras aparatos, sintomatología y signos, pues obviamente vamos a encontrar. Y siempre recuerden ustedes que si sospechamos hiper o hipotiroidismo, tenemos que evaluar glándula tiroides, siempre, ¿sí? Y si a ustedes les queda algún tipo de sospecha a la palpación de las tres maniobras que hemos visto, le van a pedir una ecografía tiroidea, ¿no? Diagnóstico, pues obviamente vamos a hacer nuevamente la valoración de TSH, T4 y de T3. Recuerden que la T4 y la T3 también podemos pedir como T4 y T3 libre y asociada a proteínas. Si sospechamos en algo autoinmune, vamos a pedir anticuerpos antitiroideos, antitiroglobulina y antiperoxidasa. Y así vamos a hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con glándula para tiroides.